Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Claudio Fermín, República Dominicana, reunión del 11 de enero. ¿Esperas algo de esa reunión entre gobierno y oposición? Yo aspiro mucho, espero mucho y deseo mucho. Y no puedo desear que eso fracase, por lo contrario. Si algo tengo que reclamarle a ese diálogo es porque no lo hacen aquí en Los Teques, porque no lo hacen en Barinita, porque no lo hacen en San Cristóbal, porque no lo hacen en Maturín. Es decir, nosotros elegimos una Asamblea Nacional, Vladimir, para que la representación nacional nuestra, yo me siento representado por cualquiera de nuestros diputados, independientemente de que tenga más expectativa o confianza en el diputado al que voté. Pero después que tú escoges una Asamblea Nacional, esos venezolanos que están allí, de Acción Democrática, del PSV, del PPT, de Tupamaros, de COPEI, de Primero Justicia, de 20, de Un Nuevo Tiempo, los que están allí, del MAS, de Causa R, independiente, esos son nuestros diputados. Y nuestros diputados electos el año 2015, el mes de diciembre, ese es el diálogo natural en una democracia. Deberían estar conversando todos los días, pero esa Asamblea Nacional ha sido liquidada por las razones de arbitrariedad y los instrumentos feroces de coerción del gobierno que ya conocemos. Más allá de tus deseos, Claudio, ¿qué esperas tú de esa reunión? Bueno, primero, ¿qué crees tú que puede salir de ahí? Lo primero que aspiro de esa reunión es que no les dé pena a los compañeros de oposición, que no les dé pena hablar con los líderes del chavismo, y a los líderes chavistas que no les dé pena hablar con nosotros y que se vengan a hacerlo aquí en la Plaza Bolívar. A mí me da vergüenza que nosotros tengamos que depender de una gente ajena, Vladimir, y de unos cancilleres que nos sienten y nos digan ahora, hablen ahora y pórtense bien, pero no les da pena. ¿De qué valió el 5 de julio de 1811? ¿Qué es lo que llaman entonces la autodeterminación y la soberanía? La autodeterminación no era que lo podíamos hacer nosotros, eso no era la independencia. Entonces yo te tengo que confesar que yo me siento muy contrariado con que los venezolanos no podamos conversar entre nosotros cara a cara, con decencia, con civismo, como hermanos que somos. Eso es lo primero que yo aspiro, que le den continuidad en el país. Lo segundo que aspiro es que introduzcan como un elemento fundamental de esas discusiones el control de cambio y los controles que han acabado con la economía. Mientras existan estos controles, el país continuará empobreciéndose. Y el empobrecimiento del país es la fuente de ese desabastecimiento que hace que pidamos canales humanitarios. Y el empobrecimiento del país es la fuente de esos conflictos que nos llevan a tener en las calles después presos políticos por la barbarie de las autoridades que reprimen. Y el empobrecimiento del país es lo que hace que el discurso político se encrespe y que entonces el gobierno tema que en la Asamblea Nacional le van a hacer reclamos fuera de tono y la anula, o que la Asamblea Nacional lo controle. Esa es la fuente de nuestras desviaciones, y ese empobrecimiento no le vamos a quitar la tapa para que salga esa agua sucia, esa agua turbia de las equivocaciones, si no se levantan los controles. Yo le pediría a nuestros representantes, a los del pueblo descontento y opositor, y a los amigos chavistas que están allí dialogando, traten el problema de los controles. No podemos esperar, bueno, si tenemos que esperar no nos queda otro camino, si tenemos que esperar el cambio de gobierno para rediseñar la política económica, pero Venezuela, ¿tú crees que Venezuela se merezca aguantar 10 meses, un año más de esta política económica que han convertido al país en un país de mendigo, esperando una cajita, clap, esperando una limosnita, esperando que un presidente nos ofrezca 500.000 bolívares por el carnet si votamos por su partido? Eso puede ser el destino de un pueblo. Entonces, no creo que estemos nosotros descubriendo el agua tibia. Es la política económica, es el crecimiento o el empobrecimiento del país el que detona o el que aplaca los conflictos políticos. Lucas Tor, el tiempo de los políticos pasó, pueden dedicarse a legislar si quieren, es tiempo de gerenciar el país para sacarlo adelante, por eso Lorenzo Mendoza debe ser el próximo presidente, dice aquí Lucas Tor. Bueno, es que me parece que ese es un buen mensaje, porque la gerencia, es decir, la buena toma de decisiones, es lo que debería ser la buena política pública. Y el señor Castor tiene toda razón si asimila política con mala gerencia, pero eso es lo que ha ocurrido en los últimos 20, 25 años. Así no fue siempre Venezuela, porque en Venezuela la toma de decisiones públicas durante más de 30 años significó movilidad social, significó una moneda fuerte, significó paz y armonía y convivencia, de tal manera que quiero decirle a los venezolanos que tienen mucho más fresco los últimos 20, 22 años tan solo, que ese desplome de la buena gerencia pública
no es algo congénito de la política, es de la mala política pública que hemos visto en estos últimos 20 años. Gisela González, felicitaciones a Claudio Fermín. James Hill González, que no se olvide del pueblo, uno dice. Un ícono interesante, dice Zorita, cuyo análisis y palabra política hay que escuchar y valorar, dice con respecto a lo que he dicho. Te preguntan aquí por su plan de gobierno, los primeros 100 días de gobierno y sus medidas. Bueno, quizás no vamos a tener tiempo, Javier Hernández, de ampliar eso. Bueno, Peter pero Mercadante, yo votaría por usted, lo considero uno de los políticos más inteligentes. Muchas gracias. Fermín habla como chavista, da de consejos comunales y demás. Estos dinosaurios adecos aún no saben que el pueblo los odia. Y si en algo el difunto presidente Chávez tenía razón, es que más nunca volverán, dice Robin. Bueno, yo no sé si el pueblo nos odia, o el señor sí se ve que odia. Y ese tipo de lenguaje, el señor no es culpable de eso. Porque si a una persona le enseñan desde que es niño que tú no tienes porque él tiene, y si a una persona le enseñan que su salvación está en el odio al prójimo, no en el amor al prójimo, bueno, yo declaro a ese señor inocente. Él no es más que la consecuencia de todas esas presiones e influencias equivocadas. Pero los venezolanos, al igual que los europeos y los africanos y los asiáticos y todos los habitantes de este planeta, sabemos que si existiese otro sistema educativo y otras políticas económicas y otros gerentes públicos y otro efecto de demostración, la gente no tendría por qué odiarse. Así que el odio es producto de la insatisfacción. Yo soy católico practicante. Como católico además. practicante, Sí, señor. ¿amas por igual al chavismo que a la oposición? Yo sí, porque yo creo en eso de amar al prójimo como a ti mismo. Y además, mira, mi familia, yo tengo familiares adecos, justicieros, chavistas, y eso pasa en toda la familia. ¿De cuándo acá? Eso lo que tiene son 20 años. ¿De cuándo acá tú tienes que pedirle a tu esposa o a tu familia o a tus empleados o a tus compañeros de trabajo o a tus estudiantes que opinen igual que tú? Eso es una enfermedad muy nueva en Venezuela. La libertad. La libertad es la fuente del progreso, la libertad económica, la libertad política, la libertad de expresión. Y el cambio fundamental tiene que ser hacia un gobierno que ame la libertad. Eso es lo que tenemos que hacer.